Resulta que solo en México el trato es completamente distinto, si hasta parece que allá están más contentos que en ningún otro lado. Una sola fotografía fue suficiente para sacudir al mundo entero en este 2023. Era una imagen comparativa publicada en las redes sociales chinas, y lo que mostraba eran dos figuras tan diametralmente opuestas que costaba creer que se tratara de la misma especie animal. De al lado izquierdo, se veía a un panda en Estados Unidos, demacrado, con el pelaje cayéndose a pedazos y los huesos marcados. Del lado derecho, en cambio, aparecía un panda en México, con un cuerpo regordete, saludable y un pelaje brillante y sedoso. Esa única imagen se convirtió en el detonante de lo que pronto escalaría hasta ser un incidente internacional. Y justo cuando el mundo volteó su mirada hacia los pandas de México, descubrieron un milagro oculto que nadie conocía. Qian Hao, quien trabaja en una ONG de protección animal en Pekín, estaba sentado frente a su computadora en la oficina una mañana cualquiera de 2023. A sus 28 años, Qian es un joven activista que vuelca toda su pasión en la protección de la vida silvestre. «Hao, no manches, tienes que ver esto». «Weibo se está volviendo loco», le dijo su colega Liu Min mientras le extendía su teléfono inteligente. En la pantalla se mostraba aquella foto comparativa. En el instante en que Qian vio la imagen, se quedó sin palabras. A la izquierda estaba Yaya, la panda hembra del zoológico de Memphis en Estados Unidos. A sus 22 años, estaba tan delgada que sus huesos sobresalían y su pelaje se caía. A la derecha estaba México. Era Sin, la panda gigante que vive plácidamente en el zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México. A sus más de 32 años, Sin lucía un cuerpo redondo y saludable, y su pelaje brillaba con una vitalidad impresionante. ¿De verdad podemos decir que estos dos son la misma criatura?, soltó Qian en voz alta sin poder contenerse. Liu asintió con una expresión grave. En solo 3 horas desde que se publicó, ya tiene millones de visitas. La sección de comentarios está que arde, es un incendio. Cuando Qian abrió Weibo en su propia computadora, palabras llenas de ira y tristeza lo golpearon como un tsunami. ¿Por qué los gringos los tratan así? ¿Cómo pueden permitir que nuestro tesoro nacional sufra de esa manera? Es imperdonable. Los comentarios superaron los millones en un abrir y cerrar de ojos, y en las redes sociales, el hashtag Salven a Yaya se convirtió en una tendencia mundial. La indignación no se detuvo en China, sino que envolvió a los amantes de los pandas de todo el mundo. Para echar más leña al fuego, en febrero de ese mismo 2023, llegó la noticia de que Lele, el panda macho del zoológico de Memphis, había muerto repentinamente a los 24 años. Aunque se anunció que la causa de muerte fue una enfermedad cardíaca, la furia dentro de China alcanzó su punto de ebullición. El zoológico de Memphis negó rotundamente el maltrato, explicando que el mal estado del pelaje de Yaya se debía a una enfermedad genética de la piel y a desórdenes hormonales. Sin embargo, la ira de la gente, ya desbordada por la emoción, no entendía de razones lógicas. En la ONG de Qian se convocó una reunión de emergencia. El director tomó la palabra y dijo, criticar solo con el hígado y la emoción no va a resolver nada. Debemos investigar científicamente las instalaciones de crianza de pandas en todo el mundo. Bajo esta directriz, Qian y su equipo comenzaron a recopilar datos de cada país. Unas semanas después, Wang Meiling, quien trabaja como investigadora en una organización internacional de protección animal en Shanghái, también avanzaba en una investigación similar. A sus 32 años, Wang es una experta en etología animal. Ella comenzó a escribir en una pizarra blanca la enorme cantidad de datos que había reunido. Estados Unidos, Europa, Rusia, Tailandia, México. Mientras comparaba las tasas de éxito en la reproducción, el estado de salud y los récords de longevidad, la expresión de Wang comenzó a cambiar. ¿Qué significa esto? Lo que destacaba de manera particular eran los antecedentes de crianza en México. En absolutamente todos los indicadores, las cifras de México superaban por mucho a las de otros países. Estos resultados de la investigación fueron compartidos en redes académicas internacionales, y los expertos de todo el mundo comenzaron a poner sus ojos en la crianza de pandas en México. Qian también vio ese informe. Mientras miraba los datos, murmuró para sus adentros,
Estábamos tan ocupados criticando a Estados Unidos llevados por la ira. Pero lo que realmente debíamos saber era qué demonios está haciendo México. Lo que los investigadores del mundo descubrieron a raíz de este alboroto fue el milagro mexicano que nadie conocía. Por otro lado, Guam Meiling estaba consolidando los datos de crianza de pandas de todo el mundo. Frente a ella se apilaban informes de investigación de un grosor considerable. Es increíble, Guam verificó los datos originales una y otra vez, pero los resultados no cambiaban. Llamó al profesor Lin, un investigador veterano y colega suyo. El profesor Lin echó un vistazo al informe y soltó un profundo suspiro. México ha estado acumulando logros abrumadores, pero lo ha hecho en silencio, con humildad. La situación mundial de los pandas era la siguiente: en las 4 instalaciones de Estados Unidos, en los principales países de Europa, en Rusia y Tailandia, los resultados eran mixtos. Pero al ver el historial de reproducción de México, Guam abrió los ojos como platos. Tan solo en el zoológico de Chapultepec, el éxito reproductivo era legendario. Las cifras superaban a toda Europa, y lo más sorprendente era que la gran mayoría había sido por monta natural. El profesor Lin explicó: lograr la reproducción natural sin depender de la inseminación artificial es extremadamente difícil. Haber logrado esto tantas veces, como lo hicieron con la legendaria Towhee y su descendencia, no es una técnica ordinaria. Guam se fijó en el registro de Sinsin. Nacida en México, descendiente de una dinastía que comenzó en los años 70. A diferencia de otros que regresan a China, ella ha vivido toda su vida en suelo azteca. ¿A sus más de 30 años sigue tan sana? El profesor Lin asintió. Los pandas salvajes viven en promedio de 15 a 20 años, incluso en cautiverio, 25 o 30 es el límite. Sinsin es, biológicamente, una excepción entre las excepciones. Es la prueba viviente de un cuidado perfecto. Unos días después, llegó un correo electrónico de James McLeod, veterinario del Zoológico de Londres. Doctora Wang, he leído su informe. Que solo Chapultepec supere los logros de toda Europa. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros todo este tiempo? Consultas de trabajadores de zoológicos de todo el mundo comenzaron a llover sobre México. Qianao también se sumergió en la lectura del informe. Al acceder al sitio web oficial de los zoológicos de la Ciudad de México, se sorprendió al ver que los registros de crianza de Sinsin y la fallecida Xuan Xuan se publicaban con meticulosidad. Contenidos de las comidas, chequeos médicos, registros de comportamiento, todo estaba escrito con transparencia. Han vivido décadas en México y se mantienen sanas hasta el final. Qian recibió una profunda impresión. David Chen, zoólogo del Zoológico de San Diego en Estados Unidos, también leía el informe. El éxito de México no es suerte. Debe haber alguna diferencia fundamental. David solicitó a su jefe una pasantía de capacitación. Y no fue el único. Solicitudes para ir a Chapultepec llegaban una tras otra desde Canadá, Australia y varios países de Europa. Guam Meiling describió lo siguiente en su informe final: la existencia de Sinsin demuestra cuánto tiempo y con qué salud puede vivir un panda si cuenta con el entorno y la técnica de crianza adecuados. El éxito de México no es una coincidencia, sino el resultado de años de esfuerzo e ingenio latino. Lo que los datos mostraban era el hecho innegable de que la tecnología de cuidado de pandas en México estaba en el nivel más alto del mundo. Retrocedamos un poco en el tiempo. 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana. Un devastador terremoto sacudió la Ciudad de México. Dejó miles de víctimas y la ciudad quedó envuelta en una profunda tristeza. En medio de la reconstrucción, los pandas de Chapultepec se convirtieron en un símbolo de esperanza. Años después, llegaría Xuan Xuan. María, una encargada de educación en el zoológico, estaba ocupada preparando actividades para los niños. María, de 45 años, había vivido momentos difíciles, pero creía firmemente: esta pequeña traerá esperanza a los chilangos. Xuan Xuan, con su carácter noble y sus gestos adorables, llegó a ser llamada la tía consentida de México. Durante más de 30 años, Xuan Xuan fue amada por la gente de la localidad.
Se convirtió en una existencia que transmitía la importancia de la vida a los niños que visitaban el zoológico en excursiones escolares. Incluso había niños de primaria que cada año, en el cumpleaños de Xuan Xuan, le traían regalos hechos a mano. Adornos hechos de cartón, tarjetas con mensajes llenos de cariño. Frente al recinto de Xuan Xuan siempre había familias y niños sonriendo. Un anciano que había perdido familia en el terremoto decía que venía a ver a Xuan Xuan cada semana sin falta. Cuando veo a esta niña, siento que me brotan fuerzas para vivir, decía él. Ella no era un simple animal, se había convertido en el soporte emocional de la gente de la Ciudad de México. Sin embargo, al llegar a una edad avanzada, Xuan Xuan enfrentó problemas de salud. Si fuera humana, tendría más de 90 años. Aquí, el desarrollo de los acontecimientos fue completamente diferente al escándalo de Memphis. El gobierno chino envió expertos de emergencia, pero su juicio fue sorprendente. Mover a una panda tan anciana y con problemas cardíacos es demasiado arriesgado. Queremos que continúe su tratamiento en México. Más aún, equipos de expertos fueron enviados desde China en múltiples ocasiones para apoyar la vida de Xuan Xuan en cooperación con los veterinarios mexicanos. El veterinario Alejandro, del zoológico de Chapultepec, recuerda a aquellos días. A sus 52 años, este veterano dice que nunca olvidará esa experiencia. Consultamos todo con los maestros chinos. A veces discutíamos la estrategia de tratamiento por Zoom hasta las 2 o 3 de la mañana. No hubo ningún conflicto político. Solo existía el deseo común de salvar a Xuan Xuan. Los veterinarios enviados desde Pekín sentían lo mismo. Realmente me quito el sombrero ante la actitud abnegada de los doctores mexicanos. Una cooperación médica que trasciende fronteras. Creo que así es como deberían ser las cosas. Continuaron los días de vigilancia las 24 horas. El momento exacto de la medicación, el ingenio en las comidas, el cuidado del estrés, todo fue la cristalización de la sabiduría de los expertos de México y China. Y finalmente, cuando Xuan Xuan dio su último suspiro a los 35 años, una edad récord, su partida fue tranquila. Cuando se anunció su muerte, se colocó un altar con flores en el zoológico. Incluso antes de abrir las puertas, se formó una larga fila y mucha gente depositaba flores entre lágrimas. Los ancianos se secaban los ojos con pañuelos. Esta escena fue ampliamente reportada en las noticias de China. Qianao vio estas noticias y se quedó pensando profundamente. En Memphis, la ira provocó protestas. Pero en la Ciudad de México, se escuchan voces de gratitud y duelo de ambos lados, China y México. Las redes sociales chinas se inundaron de comentarios de condolencia. Qianao también publicó, Xuan Xuan fue un puente que unió los corazones de la gente de México y China hasta el final. Mientras el escándalo de Memphis generó odio, en México ella generó gratitud y tristeza compartida. Esa diferencia es lo que debemos aprender. El gobierno de la Ciudad de México también emitió un comunicado. Xuan Xuan nos dio esperanza. Gracias a que ella estuvo aquí, muchos encontramos consuelo. Por otro lado, en abril de 2023, ya regresaba a China. Al llegar a Shanghái, recibió cuidados intensivos y meses después se le veía irreconociblemente saludable. Qianao vio a la recuperada Ya y tuvo sentimientos encontrados. Qué bueno que se recuperó al volver. Pero si desde el principio hubiera estado en un lugar como México. Se detuvo ahí. Se dio cuenta de que debía aprender, no solo criticar. Los caminos opuestos de Xuan Xuan y Ya mostraron al mundo cuán importantes son el entorno de crianza y el amor. Sophia Richards, quien vino de capacitación desde el Zoológico de Toronto, Canadá, vio una escena sorprendente en su primer día en Chapultepec. A sus 29 años, ella abrió los ojos con asombro al ver cómo un cuidador mexicano registraba minuciosamente el comportamiento del panda en una libreta. Registran la velocidad al caminar, el ángulo al comer bambú, y el color y cantidad de las heces. ¿Todo eso? El cuidador, Carlos, respondió con una sonrisa tranquila y cálida. Mire, Guerita, los pandas no demuestran si se sienten mal físicamente. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que, hoy quizás se siente mal, solo porque camina un poquito diferente. Carlos es un joven con 4 años en el puesto, pero sus superiores le inculcaron rigurosamente las técnicas de observación.
En Chapultepec, los registros de comportamiento se convierten en datos detallados. Han introducido cámaras con IA de última generación, pero el juicio final se deja al ojo humano. La cantidad de comida, las heces, el tiempo de sueño, una observación que no pasa por alto ni el más mínimo cambio era la raíz de la técnica mexicana. Sofía no podía ocultar su sorpresa. En mi país seguimos un manual que dice, así se cría un panda. Pero en México es diferente. Así se cuida a este panda en específico. Tal como ella señaló, la crianza en México se caracterizaba por una personalización completa para cada individuo. Cincin es muy gourmet y sensible a la frescura del bambú. Por eso, los cuidadores conseguían bambú fresco diariamente de varias regiones. Ajustaban el tipo de bambú, la dureza y la forma de cortarlo según el gusto de cada panda. La temperatura, la humedad y la iluminación también se controlaban al detalle. Un diseño ambiental para minimizar el estrés era el secreto de la longevidad y la salud. Michael Brown, del zoológico de Melbourne en Australia, quedó impresionado por el enfoque científico del programa de reproducción. No sabía que el monitoreo hormonal fuera tan preciso aquí. En Chapultepec, para conocer exactamente el ciclo de celo de las hembras, medían los niveles hormonales regularmente. Determinaban científicamente el momento óptimo para el apareamiento, elevando así la tasa de éxito de la monta natural. Aún más sorprendente era la técnica de crianza simultánea de gemelos, una técnica que perfeccionaron con el tiempo. Normalmente, si un panda tiene gemelos, solo cría a uno. Pero en México establecieron una técnica para intercambiarlos cada pocas horas en la incubadora mientras la madre amamantaba al otro. Lupita, una joven cuidadora, explicó, ponemos una atención extrema para que la madre no se dé cuenta. Al criar a ambos con leche materna, crecen siendo bebés con alta inmunidad. Lupita tardó más de un año en dominar esta técnica. Es una verdadera artesanía, sintió Michael. Leerlo en libros y verlo en persona es totalmente diferente. Realmente me quito el sombrero ante la atención al detalle de los cuidadores mexicanos. La medicina preventiva exhaustiva también era una característica de México. La anestesia supone una gran carga para el cuerpo del panda. Por eso, los cuidadores realizaban entrenamiento veterinario, con refuerzo positivo, para poder hacer chequeos médicos sin anestesia. El panda saca la mano voluntariamente por la rendija de la jaula y coopera para la extracción de sangre. Construir tal relación de confianza requiere años. Cuando Sofía vio el entrenamiento, se le llenaron los ojos de lágrimas. Un animal tan grande cooperando y recibiendo atención médica como si fuera un humano. Es increíble. Más tarde escribió en un correo a sus colegas, vi cómo el panda escuchaba la voz del cuidador y le ofrecía su mano por voluntad propia. Esto no es un simple entrenamiento. Es la prueba de un vínculo profundo y de amor. Lo que nosotros hemos intentado lograr durante años. Aquí se realiza como si fuera lo más natural del mundo. Además, en México se había creado un sistema donde toda la comunidad apoyaba a los pandas. Una red de suministro de bambú con agricultores locales, proyectos para reutilizar el bambú sobrante en artesanías, participación en actividades de conservación ambiental. La crianza no era solo un esfuerzo del zoológico, sino que contribuía a la economía local. Michael dijo en su último día de capacitación, no es solo la tecnología. Los mexicanos realmente aman a los pandas como a su familia. Eso es lo que marca toda la diferencia. Los aprendices reunidos de todo el mundo regresaron a sus países con las técnicas aprendidas en México. Pero lo que sintieron con más fuerza fue el respeto por la vida que existía detrás de la tecnología. Por otro lado, Juan Meiling estaba analizando datos climáticos de todo el mundo. Frente a ella se extendía un mapa con la ubicación de Sichuan, hogar de los pandas, y las instalaciones de crianza de cada país. Tal vez la altitud tenga algo que ver. Sichuan está en las montañas. Chapultepec en la Ciudad de México está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sorprendentemente, México se encontraba en una condición climática muy similar al hogar de los pandas. Pero Memphis también tiene sus propias características. Wang ladeó la cabeza. El clima no lo explica todo. Debe haber otro factor.
Ella se fijó en la humedad y la precipitación, pero mientras resumía los resultados, pensó, el clima es ciertamente un factor. Pero, ¿no será que lo decisivo es la actitud de los mexicanos hacia la vida? Ella prestó especial atención a la visión a largo plazo de México. En Chapultepec se priorizaba el bienestar animal sobre las ganancias a corto plazo. Dedicaban años a la formación de cuidadores y no escatimaban en inversión para las instalaciones. La técnica se transmitía de generación en generación y siempre se mejoraba. Jianao también investigaba este punto. Al analizar los informes financieros, descubrió un hecho sorprendente. ¿Invierten tanto presupuesto en la crianza? Gastos de mantenimiento, costo del bambú, gastos veterinarios. Todo estaba asignado generosamente. Y eso se había mantenido durante casi 50 años, desde la llegada de los primeros pandas en 1975. Jian se admiró, esto es una inversión. No buscan el beneficio inmediato, es una inversión en el futuro de la especie. Michael Brown de Australia sentía lo mismo, en mi país siempre hay presión para recortar presupuesto. Pero en México es diferente. Tienen la actitud de, si es necesario para el panda, se hace y punto. Y el factor más importante era el trasfondo cultural de México. Sophia Richards se sorprendió al escuchar las conversaciones de los cuidadores. Hoy la gordita, Sin, amaneció de buenas. La chiquita anda medio chipiloy. Llamaban a los pandas con apodos cariñosos y diminutivos. Hablaban con respeto y cercanía, como si trataran a un familiar o a un amigo. Sophia, al conocer el significado a través del intérprete, asintió profundamente. Esta es la visión de la naturaleza de los mexicanos, ¿verdad? En México existe una calidez cultural, ese apapacho, acariciar con el alma. Los cuidadores no trataban a los pandas como exhibición o herramientas diplomáticas, sino como vidas que debían ser respetadas. El director del zoológico declaró en una entrevista, siempre tenemos la conciencia de que los pandas son un préstamo de China. Precisamente por eso, nuestra misión es que pasen sus días en el mejor entorno posible y que vivan felices. Sus palabras estaban impregnadas de un profundo sentido de responsabilidad. Esta actitud de los mexicanos fue altamente valorada por el mundo. James McLeod, del Reino Unido, dijo en una reunión con sus colegas, el éxito de México no es solo técnico. Tienen ese espíritu de hospitalidad y calidez latina. Eso también se manifiesta en la crianza de los pandas. Atención al detalle, un corazón que se preocupa por el otro. Y esa pasión. Los valores que los mexicanos atesoran son los que han logrado la salud y longevidad de los pandas. La razón por la que las solicitudes de capacitación en Chapultepec llovieron desde todo el mundo no fue solo para aprender la técnica. Muchos expertos pensaban que querían aprender también la forma de enfrentar la vida de los mexicanos. La bendición natural del clima, la inversión a largo plazo y una cultura que venera la vida y la familia. Cuando estos tres elementos se combinaron, la crianza de pandas en México alcanzó el nivel más alto del mundo. Sin embargo, los propios mexicanos no consideran que eso sea algo especial. Dicen con humildad, solo hemos hecho lo que es normal, día tras día. La historia de los pandas en México tiene capítulos de despedidas también. Cuando algún panda mexicano ha fallecido tras una larga vida, la gente acude a despedirlos como a héroes. En el aeropuerto, o en las ceremonias de despedida, se ven figuras de personas llorando. Gracias por todo. Te queremos. Una mujer que agitaba la mano con la voz entrecortada decía que había ido a verlos cada mes durante más de 20 años. El cuidador Carlos tampoco pudo contener sus emociones en esos momentos. Es triste. Pero saber que vivió una vida plena es lo que más me alegra. El cónsul general de China comentó al ver estas escenas de afecto en México, siento que he visto el momento en que el amor por los pandas se sublima en amor entre los seres humanos. Había una verdad que los números contaban. Décadas de éxito, reproducción natural y longevidad récord. Los datos probaban la tecnología de México. Sin embargo, los cuidadores decían al unísono, como el veterano Don Beto, un hombre con 28 años de experiencia, no tenemos la intención de estar haciendo algo especial. Solo hemos respondido cada día a lo que ellos nos pedían.
Detrás de estas palabras humildes había una acumulación enorme de esfuerzo. Observación constante y honesta todos los días, atención detallada a cada individuo, respeto profundo por la vida y una dedicación invisible a los ojos de los demás. Todo eso apareció como resultado. Jianao terminó su serie de investigaciones y compiló su informe. Al final escribió lo siguiente: el éxito de la crianza de pandas en México no es solo tecnología. Es la espiritualidad del pueblo mexicano. Respetan a los animales y a los humanos por igual. Y tienen ese espíritu apasionado de poner todo su esfuerzo incluso en las vidas más pequeñas. Cuando esto se combina, nacen los milagros. Wang Meilin también había llegado a la misma conclusión. Mientras el escándalo de Memphis generó ira, los pandas de México generaron gratitud y respeto. ¿Cuál es la diferencia? Es la diferencia fundamental en la actitud de cómo se trata una vida. Los aprendices que visitaron Chapultepec desde todo el mundo regresaron a sus países habiendo aprendido no solo la técnica, sino también los valores mexicanos. Sofía de Canadá, Mako de Australia, James del Reino Unido, todos ellos están comenzando a introducir el estilo mexicano de crianza en sus países de origen. A los pandas se les llama embajadores de la amistad. Sin embargo, tal vez precisamente porque no tienen palabras, se convierten en el espejo más elocuente que refleja cómo la gente de ese país trata a la vida. La historia tejida por Sinsin, Xuan Xuan y sus cuidadores seguirá contándose como un vínculo cálido que nunca se romperá dentro de la compleja relación internacional. Aunque no hagan alardes llamativos, el esfuerzo sincero siempre será valorado. Un corazón que valora la vida mueve los corazones de las personas más allá de las fronteras. Lo que este país latinoamericano puede presumir ante el mundo es esa actitud misma de enfrentar sinceramente cada una de las vidas. La maravilla de México que nos mostraron estos pandas, el vínculo que tejieron y la tecnología y espiritualidad que los expertos del mundo reconocieron. Todo esto nació del corazón cálido, el respeto por la vida y la humildad que poseen los mexicanos. ¿No fue acaso una historia que nos hizo sentir nuevamente el orgullo y la responsabilidad de ser humanos? Muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó